El caso de María Moreno, apodada la Viuda Negra de Patraix, es un impactante ejemplo de un crimen pasional en que una mujer fue declarada culpable de inducir el asesinato de su esposo. La historia revela complejas relaciones personales, manipulación y un posible motivo económico detrás del asesinato. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo empezó todo. María Jesús Moreno Cantó nació el 6 de septiembre de 1990 en Novelda, Alicante, España. Hija de María Dolores y Antonio Moreno. Creció en el seno de una familia perteneciente a una congregación religiosa católica, donde todos eran practicantes y muy estrictos. La familia estaba formada por 5 hijos. Eran 3 varones y 2 mujeres, siendo María la penúltima. Su familia poseía un negocio familiar, una fontanería que primero fue tienda y después se transformó en sociedad limitada con almacén y suministro de productos de calefacción y aire acondicionado. De niña estudió en un colegio de monjas llamada Santa María Magdalena de las Carmelitas, donde fue una alumna muy aplicada. Le encantaba la plástica y ganó algún concurso escolar de dibujo. Según recuerda una de las profesoras más veteranas del colegio, a la niña le entusiasmaba cuando había que arreglarse y disfrazarse para el festival escolar. También comentó que de chiquita María era muy coqueta. Cuando llegó el bachillerato les dijo a las monjas: hermanas, mejor si me llaman Maje, que me gusta más que María Jesús. Fue entonces como muchos de cariños la apodaron así. Cuando terminó el secundario decidió estudiar enfermería y se marchó a Barcelona, pero volvió esporádicamente a su casa. Posteriormente, a través de Víctor, el segundo hermano de María, quien estudió arquitectura en la Universidad de Alicante, María conoció a un joven llamado Antonio Navarro Cerdán, que también cursaba allí ingeniería y era compañero de su hermano. Antonio frecuentaba la casa familiar y durante ese tiempo acabó echándole el ojo a Maje, hasta que sus caminos se unieron en el 2011, a pesar de los 9 años de diferencia de edad, él 30 y ella 21. Comenzaron una relación sentimental y María Jesús pasó a ser su primera y única novia. Un familiar de Antonio, después de los hechos, diría que María encontró en él a un hombre maduro que podía tirar su vida hacia adelante. Alguien que estudió en Alicante y no volvió a vivir seguido en Novelda, trabajando en Huesca, Zaragoza y Requena. Eso le atrajo de él. A Maje nunca le había gustado vivir en Novelda. Decía que allí se sentía prisionera, por lo que una vez que consiguió un trabajo en un turno de noche de enfermera en el Hospital Casa de la Salud, Antonio aceptó la petición de Maje de irse a vivir a Valencia. Según los padres de Antonio, su hijo se chupaba los kilómetros por ella. Le dijeron que ella no les gustaba, pero él respondió que la quería. En tanto, Maje no tuvo ganas de volver a Novelda. De hecho, la mayoría de visitas allí las hizo Antonio en solitario, mientras ella se quedaba en casa. Durante los días en el hospital en el 2015, a sus 25 años de edad, María conoció a un hombre llamado Salvador Rodrigo La Piedra, de 47 años, auxiliar de enfermería o celador. Pasados unos meses comenzaron una relación tanto amistosa como sexual, que era constante y habitual a pesar de que él estaba casado. De hecho, Inmaculada, su esposa, era la jefa del 4º piso del hospital. Salvador estaba al tanto de que María tenía una relación estable con Antonio, con el que incluso tenía planes de boda. Un día como cualquier otro, un año antes de casarse, Antonio echó a Maje de la casa en la que ya convivían. Resulta que Antonio se estaba dando cuenta de esa aventura al ver un mensaje de texto en el teléfono de su prometida cuando ella fue a sacar el aseo de la casa. Ella le dijo que era mentira. De hecho, forzó al joven a ir a su casa y explicarlo. Ahí parecía que la boda se arruinaría después de casi 4 años de noviazgo, pero no fue así. Ella le llamó para recomponer la relación. Finalmente se casaron el 3 de septiembre del 2016. Durante un tiempo, cerca del matrimonio, María y su amante Salvador dejaron de verse. Sin embargo, se conoció que ya después de ella convertirse en matrimonio, quedaron para comer y retomaron la relación extramatrimonial. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día miércoles 16 de agosto del 2017, a eso de las 7:40 de la mañana, Antonio Navarro, de 35 años de edad, bajó al garaje para tomar su auto y desplazarse al trabajo. Sin embargo, nunca llegó. Lamentablemente, horas más tarde, fue encontrado por vecinos quienes dieron aviso a emergencias. Pero al llegar al garaje del número 14 de la calle Calamocha,
en el barrio de Patraix de la ciudad de Valencia, España, los médicos declararon en el lugar a Antonio sin vida. Había sido atravesado por 6 certeras puñaladas, y a partir de aquí iniciaron con las respectivas investigaciones. Al día siguiente del crimen, su esposa, María Moreno, de 26 años de edad, fue interrogada por la policía. En ese momento, los detectives se encuentran un poco extraña la actitud de la viuda. Si bien se le veía afectada, en cada receso de la declaración, la joven agarraba el teléfono para enviar mensajes. Sin embargo, la mujer no estaría en el foco policial porque tenía coartada para justificar su ausencia, pues el día antes del asesinato, María le envió un WhatsApp a su esposo informándole de que la noche del 15 trabajaría en el hospital y la mañana del 16 se iría a su otro trabajo en una residencia geriátrica de Torrent. Entonces, de acuerdo a eso, la primera hipótesis con la que comenzó la investigación era que el ingeniero pudo perder la vida al sorprender a un ladrón dentro del garaje porque su cuerpo desangrado yacía junto al auto de un vecino que tenía rota la luna trasera. A todo ello se suma que María, la esposa del fallecido, apuntó a la teoría del robo cuando prestó declaración. Mi marido tenía mucho carácter y pienso que si hubiera sorprendido a alguien robando, seguro que se hubiera enfrentado o llamado la atención. Sin embargo, la teoría del robo se desvaneció con rapidez. Primero, porque los testimonios del entorno del fallecido recabados por la Policía Nacional desmentían la opción de una pelea fortuita con un ladrón. Tanto la familia de Antonio como sus amigos lo describían como miedoso, coincidiendo que nunca se habría enfrentado a un delincuente. En segundo lugar, cuando llegaron los resultados de la autopsia practicada a Antonio, esta decía que el hombre había sufrido 6 puñaladas, varias de ellas en el hemitórax izquierdo, seccionándole el corazón, pulmón izquierdo y grandes vasos, y 2 en el hemitórax derecho, dañando el otro pulmón. El informe decía: esta violencia y contundencia en la muerte parece desproporcionada si se tratara únicamente de un delincuente común. Apunta a que ha habido una voluntad plena y un claro objetivo en la agresión de acabar con la vida de Antonio. Algo que también sorprendió a muchos y que gracias a eso acabó María en la mira del grupo de homicidios fue la declaración de Rocío, su amiga íntima y compañera de fiesta, quien contó que la viuda tenía una aventura extramatrimonial con un chico llamado José a espaldas de su marido. Por lo que en este punto, la idea de un asesinato planeado por cuestiones amorosas cobró fuerza en la investigación. Debido a este hecho, María se sintió obligada a contactar de nuevo a la Policía Nacional para soltar una bomba, manifestando que quería ampliar su anterior declaración porque hubo algunas cosas que consideraba relevantes que no contó por vergüenza. Así fue como la mujer, 6 días después de la muerte de su esposo, explicó a los investigadores que mantuvo 2 aventuras durante su relación con Antonio. Un hombre llamado Tomás, quien era un fisioterapeuta al que conoció en marzo del 2016 y de cuya situación se enteró Antonio un mes antes de la boda. La mujer también detalló a la policía que 9 meses después de casarse cometió otra infidelidad. En mayo del 2017, en una discoteca de Valencia, estuvo con un hombre llamado José, un atractivo publicista de 38 años. Esa declaración desbarató su coartada de la noche previa al crimen, porque confesó que no tenía turno nocturno en el hospital, sino que pasó la velada con su amante. En este punto, la Policía Nacional ya no se creía la versión que la enfermera ofreció de que su matrimonio era un tormento fruto del carácter controlador del ingeniero. De hecho, todo lo contrario. Los testimonios recabados apuntaban a que Antonio era una persona agradable y simpática, que en sus días libres solía ir a Novelda a ver a su familia. Para ellos, Antonio llevaba una vida normal, sin enemigos y sin deudas, lo cual deja como móvil más probable de su muerte las infidelidades de su mujer. Debido a todas esas evidencias, los investigadores solicitaron al juzgado intervenir los teléfonos de la joven viuda y de sus amantes, José y Tomás. Durante las escuchas del teléfono de la mujer, se desprendió que la muerte de Antonio era una liberación. En muchas de las conversaciones que mantiene con su amiga Rocío, es explícita al respecto. Con Rocío es con la única persona con la que mostraba su verdadero estado de ánimo, siendo este un estado cercano a la euforia por la libertad recién recuperada. En numerosas ocasiones también aludía a que en este momento quería vivir la vida y mucha fiesta. Tanto es así que en pleno luto, María Moreno se marchó de fin de semana a Denia con José. Y después, con su inseparable Rocío, también salió de fiesta donde fue infiel al publicista, desfogándose en un baño con Sergio, un mozo de escuadra quien María no mencionó cuando declaró. En cada conversación, los investigadores confirmaban el perfil calculador de María Moreno.
Su voz cambiaba de registro en función de la persona que le telefonease. Recibía llamadas de amistades que no estaban al tanto de su doble vida, en las que aparece absolutamente compungida y desconsolada. Para acto seguido, recibir llamadas de su amiga Rocío, de su amante José o de Sergio, donde aparece como una persona alegre y feliz. La felicidad por su nueva vida era tan grande que a los 2 meses de perder a su esposo, ya planeaba tener hijos con su novio publicista José y comprar una vivienda en una nueva promoción inmobiliaria próxima al barrio de Nazaret de la capital de Turia. Todos los planes de esta viuda alegre quedaban grabados en las minuciosas transcripciones de las escuchas telefónicas. En una de ellas, la situación económica de María dio un giro para bien, cobrando una pensión de unos 1.100 euros y arreglando el cobro de un seguro de accidentes de trabajo para Antonio, con el que tenía pensado pagar parte de su nuevo apartamento. Sin embargo, todo dio un giro radical mientras la policía estaba centrada en las escuchas. El miércoles 8 de noviembre del 2017, las autoridades descubrieron que tenía un cuarto amante llamado Salvador Rodríguez La Piedra, su compañero de trabajo en el hospital Casa de Salud, y que era el supuesto autor del asesinato. Homicidio no tuvo constancia de él hasta que ella le telefoneó para tantear cómo se encontraba. Ese día, a las 10:27 de la mañana, se produjo una llamada de María a este hombre, con una duración de 6 minutos, de la que se deducían varias cosas, entre ellas que habían mantenido conversaciones previas por WhatsApp a las que aludían, y que ambos tienen una relación sentimental, además de una clara alusión a los hechos y a la investigación policial. Desde ese entonces, las autoridades cantaron bingo tras meses de duro trabajo, porque en esa conversación, Salvador le explicaba a la viuda que contactó con un amigo suyo de la Fuerza de Seguridad para que le filtrase información sobre la evolución del caso. Salva le contaba a Maje que los oficiales estaban investigando a Tomás. Le pregunta si ella le dijo algo a la Policía Nacional y ella le confirma que sí, y se queda tranquila, y luego él le dice que también estaba investigando a un tal José, del cual se ve que Salva no sabía nada. Ella le cuenta que es publicista y que también habló de él a la policía. En este punto, Salva se siente muy dolido porque su amigo le ha dicho que ella se va a ir de viaje a Italia con José. A partir de ahí se desarrolla una conversación en la que él le reprocha que está con otro hombre y le preguntaba que si él ya no la hacía feliz. María Moreno frena el ataque de celos de Salva quedando con él en una cafetería de la calle Jesús de Valencia. El encuentro es inmortalizado con fotos tomadas por los investigadores. Los agentes cada vez tienen más indicios de la supuesta participación de ambos en el asesinato, porque verifican que el 1 de mayo al 18 de agosto, Salva la había llamado 20 veces y todas las comunicaciones se produjeron fuera del horario de trabajo. La siguiente prueba inculpatoria llegó el 22 de noviembre cuando descubrieron que ambos utilizaban un teléfono de seguridad. Ese terminal también fue pinchado por la policía. Y durante las investigaciones se conoció mediante los registros telefónicos el perfil del cuarto amante. Para las autoridades, Salvador era para nada a primera vista el tipo de hombre que le gusta a ella. No tenía nada que ver con la lista de sus amantes, jóvenes, atléticos y atractivos. Dicho hombre era una persona un tanto infantil para rondar los 50, cuyo pasatiempo eran los videojuegos, la naturaleza y fotografiar rincones emblemáticos de Valencia, para luego colgar las imágenes en un blog. Ejercía de taxista llevando a María en moto a donde ella quisiera. Se encargaba de enviarle paquetes, se ofrecía para hacerle trámites en Hacienda, iba a casa de la viuda para abrir a los técnicos y supervisar el arreglo de un calentador. Le hizo un seguro de vida y acudía a la estación de tren a recoger a la madre de la enfermera. En tanto, María aprovechaba para narrarle las presuntas disputas que mantenía con su marido, el odioso Antonio. Ella le decía a Salvador que su marido no la trataba bien, que la controlaba, que discutían mucho y que incluso había sufrido violencia tanto física como psicológica. Todas esas confidencias acabaron convenciendo al acusado de la necesidad de proteger a María de su marido, a quien ni siquiera conocía. La mujer también hacía comentarios acerca de la conveniencia de que le pasara algo y así poder volver a tener las riendas de su vida. Así hasta que le pidió directamente que acabara con él. Incluso le puso fecha tope para conseguir su objetivo. De lo anteriormente, se deducía a estas alturas que tanto Maje, esposa del fallecido, como Salva, estaban implicados en el asesinato de Antonio, y que todo apuntaba a que Maje podría haber utilizado su relación con Salva para implicarlo en el asesinato de su marido. De hecho, los mensajes en WhatsApp que Maje envió a Antonio era una coartada. A las 9:36 de la noche del 15 de agosto, el mensaje enviado decía:
Puchi, ya estoy en el hospital. Goza esa empanada hecha con amor. En apariencia, Maje informaba cariñosamente a Antonio de que había llegado al hospital para cubrir su turno nocturno, pero en realidad estaba en casa del publicista para el que preparó la citada empanada, porque a su esposo solo le dejó una parte. También cobraban sentido los mensajes vía WhatsApp que la enfermera le mandó a su esposo Antonio a lo largo de la mañana del miércoles 16 de agosto. Maje quería comprobar supuestamente que Antonio no estaba vivo y asegurar su coartada, mostrando preocupación porque no sabía nada de su esposo. A pesar de todas estas evidencias, hacía falta una confesión, y fue entonces como el grupo de homicidios tendió una trampa a Maje. Gracias a que la mujer tenía un enfrentamiento con la familia del difunto por la herencia, aprovecharon la situación. El 28 de diciembre del 2017, Maje se reunió con su cuñado Vicente para arreglar el reparto del apartamento que se compró con su marido en la calle Calamocha y la cuenta bancaria que tenían en común. En ese momento, Vicente le comentó que la policía ya tenía pistas sobre el asesino, que el caso estaba muy avanzado y que sabían quién era el responsable del asesinato. Finalmente, el cebo estaba preparado y funcionó. Maje habló casi de inmediato con Salva, que se autoinculpó. Debido a eso, para la mañana del 10 de enero del 2018, fueron arrestados María Moreno y su amante Salvador. Al ser interrogada, Maje renegó de Salvador. Dijo que era un tipo que no la atraía y que estaba obsesionado con ella. Aclaró que le atraían los jóvenes con cuerpos musculosos y atléticos, mientras que él, en cambio, llevó su amor hasta las últimas consecuencias y asumió toda la responsabilidad. Mientras los policías registraban la casa de Salvador, su mujer, Inmaculada, les entregó una mochila de su marido, y en el interior estaban unas cartas que Maje le enviaba al principio. Por su parte, Salvador confesó también dónde había escondido el arma asesina que había comprado en una ferretería, la cual estaba en una fosa séptica de su casa. Dicho cuchillo, con una hoja de 14 centímetros, fue recuperado el 18 de enero del 2018, y el laboratorio de ADN de la Policía Nacional Española logró encontrar restos biológicos de la víctima en él, a pesar de que el arma llevaba 5 meses hundida entre los excrementos. Paralelo a eso, desde que María Moreno entró el 12 de enero del 2018 en la cárcel, ganó protagonismo. Quienes la veían a diario decían que iba al gimnasio, que se estaba poniendo fuerte y que coqueteaba con otros presos. Al poco tiempo empezó a trabajar realizando el mantenimiento y limpieza de los diferentes módulos. Mientras estaban detenidos, ella necesitaba más que nunca de la lealtad de su cómplice, así que le escribió 5 cartas y se las hacía llegar a través de otros presos. Sin embargo, Salvador descubrió que ella entabló alguna relación dentro de la prisión con otro recluso y fue la gota que derramó el vaso, lo que llevó a Salvador a delatarla un 10 de octubre del 2018 ante el juez. Salva dijo que Maje le propuso cometer el crimen y luego entre los dos planificaron el acuchillamiento. Salvador cuenta una verdad que convierte a Maje en el verdadero cerebro detrás del homicidio. Maje me pidió que acabara con la vida de Antonio. Me decía que no tenía que fallar, que tenía que matarlo antes del aniversario de su boda. Me pidió que no lo hiriese y que lo matase. María Jesús preparó todo. Me llamó la noche antes y me dijo que el auto de Salvador estaba en el garaje. Me dijo que tenía que ir a primera hora de la mañana y que ella no podía estar porque tenía guardia en el hospital. Para el mes de octubre del 2020, finalmente comenzó el juicio contra los 2 acusados. El fiscal Vicente de Besa solicitaba 22 años de prisión para María Jesús Moreno Cantó y 18 para Salvador Rodríguez La Piedra. Sostuvo que las 2 personas que están en el banquillo de los acusados habían empezado meses antes del crimen a fantasear con la muerte del ingeniero. El juicio arrancó con acusaciones mutuas entre la bella viuda negra y el asesino material. María Moreno negaba haber encomendado a Salvador el asesinato y agregó que él la implicó cuando ella rompió con él en la cárcel. Le encubrí, pero no planifiqué nada. No es cierto que yo acordara con Salva acabar con la vida de Antonio. Solo hablamos de problemas en mi matrimonio, pero nunca le he pedido eso. Imposible. Las autoridades se preguntaban si ella no había participado, cómo era que Salvador tenía las llaves del garaje, a lo que ella respondió diciendo que las llaves del garaje, las de su casa y las de su auto, se las había dado mucho antes del asesinato, porque Salvador era su compañero. Compartía todo con él, lo sabíamos todo el uno del otro. El fiscal le devolvió la pregunta. ¿Compartían todo menos el crimen? Y ella respondió, sí, menos el crimen.
No lo denuncié porque quería pasar página y tenía que olvidar esto. Por su parte, Salvador afirmaba que quería hablar porque estaba arrepentido y dijo: he pedido declarar porque estoy cansado de proteger a María Jesús. No puedo más, estoy muy arrepentido y pido perdón a toda la familia. Era María Jesús quien quería matar a Antonio. Ella me comió la cabeza durante 3 semanas. Me convenció para que fuera yo quien lo apuñalara y lo consiguió. Me dijo cómo tenía que matarlo y me pidió que lo acuchillara en la plaza del garaje. Según relató Salva y pudo confirmar la policía, planificaron juntos el asesinato de Antonio. No era demasiado complicado y ella le dio toda la información: horarios, modelo del auto, matrícula y el mejor lugar para perpetrar el crimen. Inicialmente iba a ser a finales de julio, pero el día fijado, Antonio dejó el auto fuera del garaje y tuvieron que abortar la misión. Pero unos días más tarde concretaron nueva fecha, el día 16 de agosto. Él tomó su moto, fue hasta la plaza donde aparcaba la víctima, se escondió y esperó hasta que llegara. Fue todo muy rápido, no me acuerdo. Llevo estos últimos años intentando olvidarlo. Luego me fui a mi trastero, me cambié de ropa, guardé el arma y preparé la comida de mi hija y fui a ver a Maje. Ella quería quedar para que le contase, aunque ya sabía que lo había hecho, ya que acordaron que él cambiaría su estado de WhatsApp cuando cometiera el crimen. Después de hablar, acordaron no verse durante un tiempo, pero no fue mucho, empezaron a verse esporádicamente. De alguna manera mantuvieron el vínculo, posiblemente para mantener el control del uno sobre el otro. Y cuando supieron que la policía tenía un sospechoso, se pusieron nerviosos, aunque no pensaron que pudieran tener una pista sobre ellos. Tanto Salvador como María Moreno fueron sometidos a una profunda exploración psicológica y psiquiátrica. Ambos superaron las pruebas sin que se les diagnosticara ninguna patología. Los forenses que examinaron a María hablaron de una personalidad organizada y de una elevada inteligencia. Manipulaba con habilidad y mentía a su esposo, sus amantes, sus amigas y sus compañeros de trabajo. Utilizaba el sexo como un arma infalible para concretar sus objetivos. Y aclararon que no era un alegato o crítica moral, ni pretendían exponer la vida sexual de Maje, sino que trataban de demostrar su poca empatía. Con respecto al móvil del crimen, se debía al dinero, pues según el registro de la Gerencia Territorial de Justicia, Antonio Navarro era titular de 2 seguros de distintas compañías, Mapfre y Santa Lucía. Tras su muerte, Maje ya había comenzado a gestionar los cobros de la póliza con la ayuda de Salvador. Además, obtuvo la pensión de 1.100 euros al mes. A eso se suma el apartamento en el que vivía la pareja, que era propiedad de ambos. El 80% pertenecía a Antonio y el 20% a ella. Durante las audiencias, también se dijo que la policía tenía constancia en las fechas anteriores y posteriores a la muerte de Antonio de que Maje mantuvo relaciones con al menos 4 hombres: Tomás, Salva, José y Sergio. Solo los 2 primeros sabían que estaba casada. A todos sus amantes les hizo creer que su esposo, Antonio Navarro, le infligía malos tratos psicológicos, y a 2 de ellos los tanteó para saber si estaban dispuestos a matar por amor. Tanto el fiscal como los acusadores particulares dejaron negro sobre blanco que Maje odiaba de modo feroz a Antonio. Cuando se le preguntó a la mujer por qué no se divorció de él si el matrimonio era tan funesto, ella contestó que eran 5 años de convivencia y dio a entender que todavía había un cariño entre ellos. Por su parte, la defensa del caso estuvo a cargo de Javier Boix y los argumentos que esgrimió para solicitar la libre absolución de su defendida fueron los siguientes. En primer lugar, que no había ninguna prueba directa que vinculara a María Jesús con la inducción o planificación del crimen. Y en segundo y último lugar, que ella no tenía ningún motivo para realizar tal acción, ya que el beneficio económico que iba a obtener en cuanto a los seguros de vida y la pensión resultantes eran magros y no cabía en cabeza de nadie que alguien matara para conseguirlos. Finalmente, tras 6 horas de deliberación, en un veredicto alcanzado por unanimidad, el jurado los declaró culpables de asesinato y el 18 de noviembre del 2020, el magistrado dio a conocer su sentencia. La pena para María Jesús Moreno Cantó, como coautora del delito de asesinato con el agravante de parentesco, fue de 22 años, mientras que la de Salvador Rodrigo Lapiedra, de 17. Además, resolvió que debían indemnizar con 250.000 euros a la familia de la víctima. Desde que se conoció que María Moreno fue partícipe de la muerte de su esposo, fue catalogada como la viuda negra de Patraix.
Lo último que se conoció de ella fue que mantuvo varias relaciones con hombres desde que ingresó en prisión. El fruto de la última de ellas fue un embarazo. El padre del hijo de María responde al nombre de David y cumple condena en el mismo recinto penitenciario desde el 2008 por un homicidio. Aunque la cárcel dispone de módulos diferenciados para hombres y mujeres, los presos de distinto sexo comparten actividades de distinta índole, lo que propicia la posibilidad de encuentros. En uno de ellos surgió el amor entre rejas de Maje y David, hasta el punto de convertirse en pareja estable. El embarazo de la mujer le separó, ya que María, de entonces 32 años de edad, fue trasladada el pasado mes de mayo del presente año 2023 a la cárcel Fontcalent en la provincia de Alicante. En tanto, David ya disfruta del tercer grado y en breve será libre tras cumplir su condena. A María Jesús, por el contrario, todavía le queda un largo periodo entre rejas. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia para un nuevo caso, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.